los tópicos que se abordan dentro de este tema, que pueden ver en la página de, de Academia Coprisema, que las vamos a mandar. Pueden recibir el certificado, las 5 clases sincrónicas del curso completo y poder disfrutarlo y tener cierta idoneidad sobre estos temas. Así que una vez aclarado esto, les doy la bienvenida a todos y recuerden por última vez silenciar sus micrófonos, así Carlos puede tener una clase más dinámica. Y si tienen alguna pregunta, la podemos escribir por chat y se las hacemos al final de la clase a Carlos. Así que, Seba, Carlos, una cosita que me preguntaron muchas veces, la clase se graba y se manda por mail. sí, totalmente. Las clases se graban y si no las pueden ver en algún momento, la pueden pedir al mail de Academia y se las enviamos. No hay ningún problema con eso. Bueno, Así perfecto, que, entonces. Carlos, lo dejo todo tuyo. Muy bien, listo. Arrancamos entonces con el pequeño rayón travesura de Zoom que tenemos por acá. Bienvenidos entonces a la Academia Coprisema. Yo soy Carlos Alberto Lestón, profesor de este curso y también obviamente pertenezco al cuerpo de profesores de la Academia. Lo que vamos a ver hoy va a ser, como lo dijo, ya adelantó un poquito Sebastián, es una de las clases que tenemos preparadas, son clases de apoyo, son clases virtuales, extraprogramáticas, más allá de lo que es el curso en sí mismo. La estructura que estamos acostumbrados de un curso es que te suben todo lo que es la documentación al curso y bueno, después tendrás que hacer algunas actividades normalmente compuestas por algunos cuestionarios. Nosotros decidimos que el tema aprovechar cuestiones y debido a que toda nuestra comunidad preventiva cada vez es mayor, gracias a Dios, tenemos la fortuna de tener un crecimiento muy importante. Esta es una de las herramientas que podemos llegar a compartir sin ningún tipo de problema. Esto no solamente tiene un diseño didáctico específico, sino también detrás de esto hay mucha experiencia, también con el licenciado Javier Dacuna, que es el director de la academia, y también con Seba, que nos está dando una mano muy grande y que pronto también va a ser el debut en la pantalla, digamos, de la academia. Bueno, en mi caso, tengo casi 40 años en la industria de gas y petróleo, concretamente en gestión de riesgos, todo lo que tiene que ver con las emergencias gas, básicamente lo hice, y todo lo que tiene que ver seguridad contra incendio y todo lo que tiene que ver también con el tema de espacios confinados. Hay mucho trabajo, hay muchas cosas que los libros no te dicen, que muchas veces los cursos tampoco los llegan a tomar en profundidad. Por eso decidimos armar un curso muy especial, que es esta cultura en gestión de los riesgos en espacio confinado. Tenemos de lo que es el curso en sí mismo. Para eso nosotros vamos a necesitar que se corten todos los micrófonos. Por favor, en todos los micrófonos, después los vamos a habilitar por consultas, preguntas o dudas al finalizar la actividad. Vamos a desarrollar sin ninguna interrupción porque muchas veces tenemos esto de la dinámica
y por ahí tocan el timbre, chumba un perro y se fue todo al demonio. Cosa que nos pasa a todos, y esto es muy normal. Así que si hay algún pichicho que ande chumbando, algún ruido extraño, bueno, cortamos los micrófonos y con esto más o menos lo vamos manejando. Bien, en la primera de las entregas que tuvimos respecto al curso de Espacios Confinados, hemos desarrollado con mucha profundidad todo lo que son las generalidades de los espacios confinados, lo tradicional, las diferentes interpretaciones, las definiciones, todo lo que es el vocabulario propio del trabajo en estos lugares. Pero también arrimamos mucha información acerca de que estos mismos requisitos, estas mismas definiciones, son aplicables absolutamente a un montón de situaciones. Vimos, por ejemplo, desde la fosa de un taller mecánico hasta una excavación de cierta profundidad para hacer algún empalme entre cañerías, que puede ser de gas, de cloaca, de lo que sea, donde se está trabajando en lugares realmente muy, muy peligrosos. Esos también son espacios confinados. Normalmente uno habla de espacios confinados, se imagina un tanque, bueno, vamos a hablar también de los tanques, pero normalmente todo lo que nosotros estuvimos definiendo en esa primera clase se aplica al resto de las cosas. No vamos a repetir la clase porque son muy extensas. En la segunda clase ya empezamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, que es el tema de la ventilación en los espacios confinados. Y este es un tema que tradicionalmente es complejo, es difícil tener los equipos disponibles, más acá en Argentina que siempre nos cuesta un poquito más todo, pero hay ciertas operatorias, ciertas formas de trabajar con alternativas que podemos llegar a utilizarlas. Estuvimos hablando, estuvimos contando un poquito cómo es la renovación de los aires, los distintos tipos de ventiladores sociales, etcétera, 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 y también la necesidad de la protección respiratoria. Estas fueron las dos primeras entregas y ahora arrancamos con esta tercera entrega que vamos a dedicar pura y exclusivamente a lo que es el monitoreo de los espacios confinados. Este es todo un tema también, porque normalmente uno dice, bueno, vamos a entrar a un espacio confinado, bueno, conseguimos un explosímetro y vamos a medir la atmósfera explosiva, pero no se trata solamente de eso. Ahí vamos a ver un montón de instrumentos, un montón de razones para definir el monitoreo como una tarea realmente esencial. Nosotros en la industria de gas esto es algo tradicional, es algo que ya está perfectamente tenido en cuenta, está con los protocolos de actuación, con los protocolos de operaciones, que todo el mundo ya lo tiene asumido y sabe que hay que cumplirlo. Nosotros siempre se trabaja en equipo. Yo desde 2017 ya me jubilé, no estoy más con eso, pero bueno, toda esa experiencia, todo ese tipo de operatoria, es muy importante transmitirla, porque muchas veces todo esto no lo tenés ni en los libros, ni en los cursos, ni en las recomendaciones. Cosas que pasan, cosas que tenés que sacar adelante. Respecto a los espacios confinados, lo que podemos recordar son los peligros principales que podemos llegar a tener. Lo conocemos más o menos como son, pero vamos a pegarle un pequeño pantallazo. Atmósferas deficientes de oxígeno menor a 19,5%. Ese es el tenor donde si lo superamos en cuanto a la deficiencia de oxígeno, podemos llegar a empezar a tener problemas con la oxigenación del cuerpo. ¿Es factible tener atmósferas con poco oxígeno? Sí, es muy factible, sobre todo en lugares que se inundan, que filtra agua o que por ejemplo, tenés filtraciones extra espacio, por ejemplo, alguna rotura en alguna cañería de gas o de cloacas, que son muy peligrosas, o alguna
invasión de líquidos inflamables proveniente de alguna pérdida, algún tanque subterráneo. Todas estas cosas pueden llegar a filtrar dentro del lugar. En este caso son lugares públicos, y podemos llegar a tener que esos vapores puedan desplazar el oxígeno. O sea que sí, es muy, muy común que se pueda llegar a tener tenores de oxígeno del 15, el 16%, que ya por sí son peligrosos. Normalmente esto se puede corregir con un sistema de ventilación, con un sistema de extracción de líquidos o de tipo Venturi a través de extractores neumáticos que operan con aire, que van a sacar todas esas rarezas del lugar hacia el exterior. Atmósferas ricas en oxígeno, si bien son muy raras, a veces hay reacciones químicas entre todo lo que tiene que ver con la descomposición orgánica o filtraciones o operaciones específicas en algunas industrias donde se manejan complejos moleculares con mucho oxígeno. Esto puede llegar a derivar en pérdidas y en reacciones químicas que liberan oxígeno, enriqueciendo de alguna manera la atmósfera interna. Si bien el oxígeno no nos va a hacer nada si lo respiramos en demasía, sí va a ser peligroso a partir de ciertos porcentajes, por supuesto que va a favorecer mucho que un combustible que normalmente no es combustible a la intemperie lo sea en las mismas condiciones y en muchísima mayor, digamos, que tenga una máxima fuerza de reacción. Otra de las cosas, atmósferas inflamables. Y uno muchas veces habla de atmósferas inflamables y está pensando, no, esto únicamente en cámara de gas o en cámara de válvulas de... No, 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 no. Esto pasa en todas las cámaras subterráneas dentro de lo que es una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, como Rosario, como Santa Fe, como lo que sea. Las cámaras normalmente de teléfonos, de empresas de energía eléctrica, también de aguas y servicios, sean cloacales, sean desagües pluviales, y por supuesto las cámaras de regulación de gas, siempre son proclives a tener una invasión de una atmósfera inflamable. Esto puede provenir de muchas cosas. Bueno, el tema de gas, olvídate porque es gas, pero en el tema de cloacas, dentro de lo que es un sistema cloacal, los líquidos y los compuestos orgánicos al descomponerse liberan muchísima cantidad de dióxido de carbono, casi el 50% es dióxido de carbono. Pero hay un 40% que es metano. El metano es el gas de los pantanos, el gas inflamable más simple que se conoce y está presente donde la materia orgánica se pudre. Podemos tenerlo también en una cámara que esté inundada, que tenga toda el agua en proceso de putrefacción. Sí, es muy factible. También podemos tener metano dentro del sistema pluvial. Las hojas de los árboles, la materia orgánica, lo que muchos vecinos tiran, eso puede tener un proceso de oxidación orgánica que genera también metano. Ojo con estas cosas porque son conducciones que por lo general, muchas de ellas, sobre todo las pluviales y las locales, no tienen demasiada importancia, pero puede llegar a tenerlo. Ahora, si vos tenés un escape de gas en una vereda, eso va a generar la liberación, obviamente, del producto fuera de la cañería, pero se va a encontrar con lo que es la vereda y va a actuar como techo y el gas empieza a viajar, y si tenés cañería se va a empezar a filtrar por todas las cañerías y por ende, para no ir muy lejos con esto, puede llegar a contaminar un montón de cámaras diferentes. De hecho, esto sucede muy a menudo en las operaciones en vía pública. Atmósferas tóxicas, dependiendo mucho del tipo de producto que se pueda estar manejando. Corten los micrófonos, por favor. Gracias. También cuando hacemos operaciones de limpieza por químicos de las cañerías o lo que sea, para sacarle los óxidos, las pinturas, o las mismas pinturas, las operaciones de pintura también, pueden generar vapores que pueden ser tóxicos. También las operaciones de soldadura, tanto eléctrica como las de oxicorte, que a veces se utilizan también, liberan
vapores, liberan sustancias, liberan humos que pueden llegar a ser muy peligrosos por su nivel de toxicidad. No te olvides que un electrodo está compuesto no solamente de un alambre o de un sector metálico, sino que la cobertura puede llegar a tener infinidad de compuestos distintos. Esto depende mucho para el destino que está ese electrodo. Y los humos provenientes de la altísima combustión se liberan al ambiente y esos son residuos tóxicos, muy tóxicos. En algún momento vamos a armar una clase que tiene que ver con el tema de los humos de soldadura, porque esto también es un tema que se tiene poco, pero lo vamos a tratar de conocer. El tema de temperaturas extremas es otro de los factores que pueden jugarnos en contra, sobre todo en los días de mucho calor, sobre todo cuando se manejan productos que puedan llegar a tener temperatura, estos se transmiten, entonces vas a tener una atmósfera que puede tener oxígeno, puede estar bien ventilada, pero las temperaturas extremas también juegan muy en contra, no solamente para que sea el lugar apacible, sino que están involucradas directamente con una cierta agresión al estado físico de las personas que estén expuestas a este tipo de temperatura, sobre todo también aquellas que están a la intemperie y los días de mucho calor podamos llegar a tener temperaturas extremas. Y en el caso de los tanques, conducciones, silos, ciclones, todo lo que está arriba de la superficie, arriba del suelo, ni que hablar si le pega al sol. Olvídate porque eso va a ser un horno con realmente una agresión climática muy extrema que puede llegar a producir desmayos e incluso cuadros mucho más extensos. Otra de las cosas, los peligros de entrampamiento, trampa. Puede que tengamos, por ejemplo, como les dije antes, el tema de un zanjeo profundo, que estemos llevando a cabo algún tipo de operaciones, tiene que estar perfectamente contenida las paredes, teniendo en cuenta lo que habíamos dicho también en el curso de zanjeos y excavaciones, el tonelaje violento que tenemos sobre las paredes, y si eso llega a caer, podemos llegar a tener gente atrapada. Y en los casos de los zanjeos, no zanjeos, sino directamente las excavaciones, también los deslaves, el terreno, y esto no necesitas estar 5 metros abajo, con que estés 1,5 metros y tengas un desbarranque de una de las paredes y quedaste enterrado hasta la mitad del cuerpo, ya podés llegar a estar en condiciones muy graves porque te va a atrapar la sangre en las piernas y no te va a dejar que el corazón transmita sangre al resto del cuerpo. Hay muchos accidentes de esto, ya lo estuvimos hablando en ese curso. Y otra de las cosas también es el de que te trabaja el reglamento. Ahí está nada. El tema del ruido, la superficie mojada por inundaciones, por barro, por lo que sea, superficie resbalosa, sobre todo cuando estamos con escaleras de evacuación hechas de metal, que la mayoría de las veces son de metal, objetos que caen porque no se tiene digamos, un control absoluto de todo el circo que significa operar en un espacio confinado. Estas son muchas de las cosas que forman parte de los peligros que tenemos en el área de trabajo dentro de lo que es un espacio confinado. Hay algo también que es la IDLH, esto es lo inmediatamente peligroso para la vida y la salud. Son condiciones extremas, son agresiones extremas presentes en los espacios confinados, que ya estamos entrando más en un campo específico. Acá podemos llegar a tener cualquier condición que posea una amenaza a la vida o salud durante una entrada. Quiere decir que si nosotros traspasamos esta boca de hombre que tenemos acá, sin tener demasiada idea de lo que nos podemos encontrar adentro, podemos llegar a tener una IDLH y no lo sabemos. No son detectables, son situaciones específicas, son peligros específicos. Ya estuvimos hablando en la segunda tanda de espacios confinados sobre lo que es la desgasificación
de los tanques, que puede ser un molino con cosas mecánicas que se mueven adentro. Bueno, todos esos lugares, para poder repararlos hay que sacarle los gases inflamables. Hay todo un proceso y toda una mecánica y una ingeniería que se arma para poder llegar a cabo todas estas operaciones, que también nosotros, como gestores de riesgo, tenemos que participar. Acá es muy, muy importante definir desde el vamos que el tema de espacios confinados es un trabajo en equipo. Acá no es que hay alguien que va a mandarla, que va a tener la batuta, yo mando, no, esto es un trabajo en equipo. El operador, digamos, el dueño de esta estructura donde tenemos que entrar, nos tiene que dar todas las pautas y todos los detalles acerca de cómo es adentro, qué es lo que hay adentro, de dónde vienen cañerías, de dónde salen. Esto es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta. Y cosas también que pueden interferir con la habilidad de un individuo de poder escapar de un espacio que requiere permiso. La atmósfera de golpe, por favor, corten los micrófonos, por favor. Gracias. Cualquier situación que pueda llegar a tener una injerencia directa sobre la capacidad de respuesta de cualquier operario o técnico que pueda estar adentro. Esto puede deberse a situaciones de todo tipo. Bueno, esos son los procesos que son inmediatamente peligrosos para la vida y la salud. Más o menos esto es lo que habíamos definido hasta ahora. Bien, con esta pequeña introducción ya nos vamos metiendo en lo que es un lugar específicamente confinado. Nos encontramos con un escenario como este, y acá evidentemente tenemos muchas falencias. Primero, que el operario no tiene forma de que se lo pueda sacar porque no tiene ningún arnés de sujeción, no está el trípode armado, no hay elementos que puedan llegar a protegerlo en cualquier riesgo respiratorio. Esto que están viendo, todo este cablerío, probablemente sean cables de comunicación o algo que se parezca. No creo que sea, no le veo pinta de que sea de energía eléctrica, pero puede haberlos también. Pero nosotros no podemos nunca, jamás, desconocer lo que estamos viendo, desconocer qué es esto, cómo tenemos que entrar, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a realizar esta persona que va a ingresar, cuáles son los recaudos, cuáles son los protocolos de seguridad que necesito. Todo esto forma parte de lo que son los controles previos, durante y después de las operaciones. Controlar todos estos detalles son los que nos va a dar una garantía de que se va a trabajar con plena seguridad. Hay muchísimos casos de accidentes mortales por no respetar el tema este de los detalles. ¿Qué son los detalles? Esa cosa fina que se nos escapa de los procedimientos, de los permisos de trabajo, de las recomendaciones, cosas que no están estipuladas, porque evidentemente todas estas herramientas administrativas no nos van a resolver todo, no nos van a definir todo. Muchas veces tenemos que hacer lo que se llama AST, que es un análisis seguro de tareas, que son las nuevas recomendaciones que nosotros en equipo vamos a definir en el lugar, para el lugar y para utilizar en el lugar. Estas son cosas que nosotros tenemos que estar permanentemente llevando a cabo. Esto que está acá, por más que tenga que bajar 2 segundos, está prohibido. Está prohibido, no hay forma de sacar a esta persona si esta persona sufre un desmayo. Lo que sí vamos a necesitar ingresar al espacio confinado con otra persona o 2 personas más, porque una no la levanta, exponiendo a algún tipo de peligro que fue el que ocasionó todo esto. Entonces, controlar todos los detalles antes, durante y después de las operaciones es imprescindible. Como es imprescindible también la gestión de los riesgos para evitar todos los accidentes. No tenemos que centrarnos solamente en el espacio confinado. El espacio confinado es tanto la boca de hombre, lo que hay adentro y también el área que tenemos afuera.
antes de que una persona ingrese a un espacio confinado, nosotros tenemos que tener definido cómo es toda la operatoria del trabajo, toda la operatoria ante una emergencia y toda la operatoria de un posible rescate. Esto tiene que estar definido y no lo podemos ir hilvanando o viendo qué pasa durante la marcha. No, 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 no. Eso no. La gestión de riesgos es antes, durante y después. Esto es trabajo en equipo. No podemos gestionar todo aquello que no conocemos. Y esto es algo fundamental. Cualquier cosa, cualquier procedimiento, cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de trabajo, si no lo conocemos en profundidad, no vamos a estar en condiciones de definir cuáles son los peligros. Y si no puedes definir cuáles son los peligros o los riesgos, mucho menos los vas a poder gestionar, no los vas a poder eliminar porque no los conoces. Si nosotros no conocemos el área operativa donde tenemos que desarrollar lo nuestro, no vamos a poder hacer una gestión de riesgo nunca. Y si lo hacemos va a ser en base a un montón de deficiencias y en base a un alto porcentaje de que las cosas salgan mal. Ojo con este tema. Esto lo ponemos siempre en todas las láminas que tenemos. Ahora sí, nos metemos de lleno en lo que es el monitoreo ambiental. Se entiende que el monitoreo ambiental sirve para cualquier establecimiento industrial, no solamente para espacios confinados, pero nosotros vamos, obviamente, a hablar acerca de los espacios confinados. Estos equipos, muchos de ustedes quizás los conozcan, conocerán a todos, conocerán una parte, pero vamos a pegar un pequeño pantallazo para que tengan en cuenta de que el monitoreo habla de muchísimos gases, muchísimos tipos de vapores, muchísimas sustancias diferentes. Concretamente hay un grupo que son generalmente las que mayormente vamos a encontrar, pero para cada sustancia hay un equipo que la va a detectar, o por lo menos un equipo que me va a servir para muchas sustancias. Por ejemplo, el tema de las bombas Dagger, que las vamos a ver ahora, o el tema también de los multigases, o también los cromatógrafos, que son equipos de cierta complejidad, pero que me van a servir para un monitoreo ambiental realmente muy eficaz. Comenzamos por los equipos para detección. ¿Qué vamos a detectar? Vamos a detectar gases. Gases que pueden ser inflamables o gases que pueden no ser inflamables, pero que necesitamos identificarlos para poder trabajar sobre la presencia de esos gases en un lugar donde vamos a trabajar. Esto obviamente vamos a exponerlo ahora, cuáles son los principales detectores que tenemos. Otro que es muy específico es el oxímetro. El oxímetro normalmente lo tenemos incorporado a lo que son los detectores multigases, muy utilizados por bomberos y por muchas empresas como para tener alguna información primaria del tema de los gases, del sulfuro, del monóxido y también de los porcentajes de oxígeno. El oxímetro también, lo vamos a ver, es un elemento, es un detector de gases que puede ser específico para oxígeno, pero eso ya tiene otro tipo de utilidad. Lo vamos a ver un ratito. Los explosímetros que directamente me van a detectar la posibilidad, el porcentaje de mezclas inflamables hasta llegar a un porcentaje determinado, que es el porcentaje de explosividad, el porcentaje mínimo de explosividad. Vamos a verlo ahora, vamos a conocer algo importante, cómo funcionan estos aparatos. Otro es el fotoionizador. Este es un instrumento muy, pero muy interesante que se usa bastante. Es para determinar la presencia, ya hilvanando muy, muy finito, de algunas sustancias que lo vamos a ver. Vamos a conocer también cómo funciona. Son palabras medias raras, detector, oxígeno, explosímetro, pero son instrumentos que normalmente se utilizan y que hay que utilizar. Hay que utilizar. Y después tenemos detectores químicos específicos, detector de monóxido específico, detector de oxígeno, detector de dióxido, sulfuros y muchos otros, pero ya son
detectores que son químicos. Ahora vamos a ver por qué la diferencia entre un multigas y un detector específico. Y también la acidez de alguna sustancia, algo que tenemos que medir para llevar a cabo, bueno, la operación que sea en condiciones realmente seguras. Esto lo tenemos que medir también. Vamos a hablar de todo esto comenzando con lo que son los detectores de gases. Normalmente conocemos lo que es la bomba Drager. Esto es un instrumento muy versátil, muy cómodo, bastante económico dentro de todo, que utiliza una serie de tubitos de colores. ¿eh? Son estos tubos colorimétricos que están graduados a una determinada escala y que su color responde a cada tipo de gas diferente que nosotros queremos detectar. Esto lo vamos a poder, lo ponemos en el instrumento, utilizamos el bombín que tiene, que es el FSS, incorporamos la mezcla que queremos analizar y el tubo nos va a cantar el porcentaje. Cada uno de estos tubos presenta una sustancia distinta y tienen un grado de precisión muy interesante. Son bastante simples de operar y se utilizan muchísimo. Se utilizan mucho también para detectar posibles pérdidas, por ejemplo, en este caso, en una brida de acometida algún tanque o algún sistema proceso o una válvula, se deja el equipo durante un tiempo estipulado, que puede ser algunos minutos, algunas horas, para que la bomba ya se está regulando para que absorba todo eso a una velocidad específica y nos va a contar si realmente hay una pérdida de producto en ese punto específico. En otros casos, la bomba Dagger se utiliza para hacer una medición ambiental del lugar, del área donde estamos, a ver si el aire respirable no tiene ningún tipo de contaminante químico. Esto también tienen una alta tasa de presión, son muy precisos, son específicos para cada uno de los gases que queremos llegar a detectar y son bastante fáciles de conseguir también. Salimos de este y entramos a lo que es un multigas. Y puse esta foto porque son muchas la cantidad de que podemos encontrar en la industria. Este es uno de los más modernos, son automáticos, tienen autobomba eléctrica, es decir, no necesitas andar con ninguna pera ni nada. Ahí apretás un par de botones y ya el aparato te toma la muestra, la analiza y te lo va a cantar a través de lucecitas, de algún pitido o de lo que puede ser incluso que empiece a vibrar. Cada vez tenemos más línea acá. Como aplicación de esto, ¿para qué se aplican? En la industria en general. Todos los procesos industriales que manejan diferentes tipos de productos van a necesitar sistemas de detección y estos son los elementos que nosotros vamos a poder incorporar para el muestreo, para tratar de dictaminar si hay o no hay pérdidas y para tener una evaluación perfecta del lugar. También en las áreas de seguridad, cuando por ejemplo tenemos que hacer algún tipo de trabajo en caliente dentro de una instalación específica que puede estar clasificada como ATEX, atmósferas explosivas, que de esto también tenemos un curso en desarrollo. Es muy probable que también volvamos a sacar la segunda edición antes del fin de año, eso lo tenemos que ver. Después le vamos a poner ahí para que ustedes averigüen todo eso. Áreas de seguridad. Nosotros a través de estos detectores de gases vamos a monitorear el área donde nosotros vamos a desarrollar un trabajo operativo que puede involucrar fuegos abiertos o amoladoras o soldaduras o hasta un simple cepillado de pintura usando cepillos metálicos. Estas son áreas de seguridad, debemos certificar de que no hay ningún tipo de producto tóxico inflamable dentro del área. También el estudio de salud ocupacional, este es un aliado formidable porque realmente nos va a tomar la dosificación que tenemos
real, en tiempo real y ponderado en el tiempo. Esto se hace a través de, de elementos de este tipo de instrumentos también. Nos sirve de mucho porque acá nosotros vamos a estar identificando un montón de contaminantes diferentes. Y en un espacio confinado, obviamente, esto es un arma. Por favor, corten los micrófonos. Nos va a servir, por supuesto, de mucho. También en accidentes ambientales para darle una forma a lo que es la zonificación de seguridad, a lo que son las diferentes, eh, las diferentes áreas operativas en un accidente ambiental, que la zona verde, amarilla, roja, o fría, tibia, caliente, cada uno tiene lo suyo, para poder monitorear hasta dónde llega el, digamos, el derrame o el accidente, las consecuencias del accidente. Dentro de lo que es un espacio confinado, también muchas veces podemos llegar a tener derrames que pueden pasar fuera de este tipo de lugares y poder invadir una cierta área. Por eso necesitamos muchas veces tener un área especificada, pero esto se hace a través de instrumentos. Caso típico cuando están cargando los tanques de nafta en una estación de servicio. Muchas veces no se le da boliza, ponen 2 conos, los llenan, pero los vapores de nafta que salen, si bien el camión absorbe la mayoría de los vapores, también puede haber vapores fuera de ese lugar. Y eso no se monitorea tan fácilmente y puede llegar a ser peligroso también. Bien, ¿cuáles son las limitaciones que podemos encontrar con estos instrumentos? En primer lugar, tenemos que hacer una lectura previa de la hoja de instrucciones del instrumento y saber conocerlo a la perfección. ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras y cómo lo vamos a poder utilizar? Si no hacemos esto, no vamos a ir a aprender a usar una bomba Dagger en el medio de una destilería, porque no es la forma de aprender. Esto lo tenemos que hacer con una instrucción previa, con un curso, lo que sea, pero también con la lectura previa de lo que te indica el fabricante, porque el fabricante indica muchas cosas que a veces no le damos importancia y son súper importantes. Las temperaturas, tanto altas como bajas, tienen una modificación en lo que es las estructuras atómicas, fundamentalmente de todas las sustancias, que los pueden hacer más volátil o menos volátil, pueden estratificarse sobre el suelo, pueden directamente evaporarse a una velocidad mayor. Y esto no me va a permitir a mí tomar una muestra en condiciones normales o suficientes como para poder llegar a hacer un análisis de esto. Así que aquellos lugares donde tenemos 40 grados de temperatura bajo el sol, no vamos a tener oportunidad de tener unas muestras reales y en suficiente cantidad como para poder almacenarlo. Sobre todo esto funciona cuando es monitoreo ambiental. Dentro de un espacio confinado, el tema es menos complejo porque está todo encerrado ahí. Pero sí, si las temperaturas son altas, los gases van a calentarse, se van a expandir, se van a hacer más livianos, y gases que normalmente no se vaporizan, sino que estratifican, por ejemplo, dióxido de carbono, por ejemplo, monóxido de carbono, pueden llegar a abandonar el espacio confinado e invadir todo lo que está alrededor. Hay que tener muy en cuenta esto también. La humedad hoy es otro factor muy importante porque normalmente hay algunos instrumentos que trabajan con la combustión en una cámara dentro del aparato de una muestra que nosotros extraemos del aire, una mezcla inflamable, una mezcla explosiva, se va a quemar dentro de ese lugar. Va a modificar una estructura, como ahora vamos a ver con los explosímetros, y nos dan una lectura. Pero si el aire está húmedo, si hay demasiada humedad en el ambiente, las moléculas van a estar mucho más frías que lo normal. Entonces, una molécula que a lo mejor a 25 grados de temperatura puede llegar a tener una fácil ignición, si hay mucha humedad, más arriba de 80, 90 grados, 90% de humedad, ya modifica esos parámetros. Y aparte de la humedad que nosotros podemos aspirar adentro del aparato, puede llegar a tapar los filtros. Así que hay que tener muy en cuenta estas cosas también.
Y hay interferencia con otras sustancias, obviamente. Vamos a ver el caso del explosímetro que interfiere el tema de un cortocircuito bajo veredad con los gases inflamables que tenemos que medir. Hay sustancias que nos pueden invadir un tubo colorimétrico o un equipo cualquiera y nos pueden dar lecturas falsas. Esto te lo da mucho para poder hilvanar más finito y para detectar este tipo de interferencias te lo da básicamente la experiencia y el conocimiento del lugar donde vos estás haciendo este tipo de tareas. Y también la calibración. La calibración puede ir de 1 año a 3 años, dependiendo el tipo de equipo, dependiendo el tipo de tubos. Tienen vencimiento, obviamente, porque trabajan de una forma específica, que con el tiempo van perdiendo esa eficiencia. Tenemos que tener en cuenta también de que los instrumentos y así también los tubos de colores estén dentro de la vigencia que tienen. Oxímetro. El oxímetro lo podemos tener en 2 instrumentos concretamente. En el multigas, que es el de la izquierda, donde acá lo tenemos, acá abajo nos está indicando 20,9%, podemos respirar tranquilo, no tenemos sulfuro de hidrógeno, ni monóxido, ni explosividad, que son los 4 gases tradicionales que traen estos instrumentos. Y acá tenemos uno que es un oxímetro específico. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Obviamente va a ser mucho más exacto, va a ser mucho más preciso el oxímetro como único elemento, como único instrumento que va a medir ese gas, a tener uno que trabaja sobre 4 escenarios distintos. ¿Por qué? Porque para detectar oxígeno se necesita el establecimiento de un tipo de proceso, que es el que tiene desarrollado en forma muy precisa el oxímetro exclusivo, y en los multigases, si bien el sistema es igual, está mucho más compactado y es mucho menos preciso. Las precisiones, para lo que concretamente me sirve un multigas, es para determinar que hay falencia de oxígeno, que hay atmósfera explosiva, monóxido de carbono, sulfuro. Eso sí, pero no te da un porcentaje decididamente preciso. Es para hilvanar grueso. Ya el oxímetro también es un aparato que lo llevas encima vos, como un instrumento personal, como una forma de detector personal, donde te va a cantar que a lo mejor estás con bajo tenor de oxígeno, y ya a través de una lucecita, de la vibración del instrumento o de una señal sonora, vas a enterarte de que estás exponiéndote. Estas son cosas que tenemos que conocer, chicos, como le digo ya a todos. Tenemos que conocerlo en profundidad, tenemos que meternos a estudiarlos. Hay muchos instrumentos, muchos de ellos son caros, no lo tenemos que tener nosotros. Sí hay un par de instrumentos que son esenciales, como medidor de nivel sonoro, de luxómetro, o a lo mejor pero no más allá de eso. Cuando son trabajos específicos, sí hay que contar con elementos específicos. ¿Para qué se aplica un oxímetro? Para determinar el tipo de elemento de protección individual apropiado para la protección respiratoria. En base a esto, nosotros podemos llegar a tener unos filtros partículas de carbono activado, semimáscara, máscaras, filtros orgánicos, filtros físicos, o directamente un equipo ERA, de un equipo de respiración autónomo. Este tipo de oxímetro me va a dar una señal, me va a dar un porcentaje, mirá, no te metas con esto porque no hay oxígeno. Muchas veces, muchos profesionales dicen, toma, usa esta máscara con estos filtros orgánicos, son una locura, pero se olvidan de que todos los filtros orgánicos, mecánicos o de partículas, van a operar siempre y cuando tenga suficiente cantidad de oxígeno más allá del gas que te va a filtrar. Si no tenemos suficiente oxígeno, evidentemente te puede sacar el cianuro, el sulfuro, todo, pero no tenés oxígeno, no vas a poder respirar. Por eso, este equipo te va a decir si tenés que ir con filtros o tenés que ir con equipo de respiración autónoma. Esto es muy importante tenerlo presente
cuando hablamos de monitoreo de espacios confinados. Y espacio confinado no es una cámara solamente, es la limpieza de un silo, que muchas veces en las paredes de silo te quedan agarrados un montón de capas de los mismos granos, de los mismos polvos que tiene ese elemento, y para poder sacar todo eso hay que meterse dentro del silo. Y no te podés mandar ahí con una semimáscara con filtro, porque muchas veces hay mucho monóxido de carbono y mucho dióxido de carbono proveniente de la fermentación de los granos que te van a eliminar el oxígeno. En un tanque que se desgasificó y hay que hacer alguna reparación o hay que hacerle algo adentro y alguien se tiene que meter, también tenés que ir con un oxímetro para que te esté vigilando permanentemente si el tenor de oxígeno es el real, el adecuado. Y si estás en riesgo, te va a sonar una alarma y ahí largas todo y tenés que salir del lugar en forma inmediata. Para ese tipo de cosas es un oxímetro. Para identificar áreas con riesgo de explosión, y esto tiene una doble lectura, porque el oxímetro no es un explosímetro. ¿Y cómo puede ser que tengamos riesgo de explosión? Bueno, la presencia de una cantidad extra de oxígeno de la que estamos acostumbrados va a hacer que muchas sustancias que normalmente no son inflamables a temperatura ambiente y afuera, con el tenor de oxígeno normal, si hay mucho oxígeno puede llegar a convertirlo en inflamable dentro de cualquier ámbito de área de trabajo. Por eso también es muy importante monitorear este tipo de cosas. También el uso adecuado del equipo de detección, hay que tener un entrenamiento específico y también conocer que puede haber presencia de contaminantes que pueden modificarnos las lecturas. Todo esto lo tenemos que tener desde antes. ¿Qué limitaciones tenemos con el oxímetro? Altas concentraciones de dióxido de carbono, que obviamente me va a disparatar todo tipo de lectura. El dióxido es un gas muy tremendo cuando necesitamos llegar a mediciones ambientales, mediciones atmosféricas. Alta concentración de CO2 me va a patear en contra. Temperaturas altas o muy bajas, relato lo mismo que dije hace un ratito. También la altura, a pesar de que sea una cosa media extraña, la altura sobre el nivel del mar se refiere a esto. No es lo mismo el tenor que podemos llegar a tener en la ciudad de Buenos Aires a lo que podemos llegar a tener en la alta cordillera, en Neuquén, en Mendoza, o mismo en Córdoba, en las altas cumbres. El tenor de oxígeno va a variar muchísimo. Hay que tener presente eso también. Explosímetro. Explosímetros, tenemos esto que ya no se usa, es una maravilla por lo que fue, por lo que es en muchos casos. Es un explosímetro MSA Gascop de Estados Unidos, fue el que se usó siempre en la industria de gas hasta la llegada de los ingleses que trajeron el Gascosica MK1, que es el de la derecha. Este explosímetro, los dos funcionan de la misma manera a través de un puente de Wheatstone con algunas resistencias variables. Y el explosímetro de la izquierda, el MSA, te mide porcentaje de gas en aire. Es decir, no te mide explosividad. Hay uno, no es este modelo, este es el modelo que más chiquito. Hay uno que es un poquito más grande que sí te mide explosividad, pero un porcentaje de mezcla inflamable de 0 a 100 de la escala, que también se estropeaban bastante por el tipo de contaminantes que podían llegar a afectarlos, no tanto como el MK1 que tenemos a la derecha. Muy versátil, directamente prendías el aparato, le das un par de bombazos y ahí, tac, ya tenías el porcentaje de gas en aire, porcentaje de gas en un porcentaje de aire, es decir, no es mezcla inflamable, es porcentaje directo. Y en el de la derecha, nosotros tenemos, vamos a hacer un acercamiento. Es un instrumento muy bueno, es un tanque de guerra, resiste mucho los golpes también. Tenemos una perilla de puesta a cero de esta aguja.
En la primera posición te va a indicar la aguja, el estado de la batería. Son, creo que sí, que eran 6 baterías, 6 pilas grandes. En la segunda posición va a tener porcentaje de gas en aire. ¿Mm? Porcentaje de gas en aire. La tercera posición vas a tener el 100% del límite inferior de explosividad, es decir, de 0 al 5% de gas en aire. Esto lo divide en 100 partes y ahí vas a tener porcentaje de mezcla explosiva. Lo vamos a ver en un cuadrito. Y en la tercera posición, la cuarta, digo, es el 10% LEL. Es el 10% del 1% que tenemos en la medición de explosividad. ¿Cómo es esto? Sí, ahora vamos a ver el cuadrito que tenemos. Con estas 4 posiciones nosotros vamos a tener diferentes, son 3 escalas de detección. La del 10% es la primera que utilizamos, apenas se mueve, bueno, ya hay gas en el aire, hay escape seguramente, y vamos después descendiendo las escalas, vamos a tener el porcentaje de explosividad y el porcentaje de gas en aire. Son absolutamente versátiles. Hoy en día está el MK2, que es completamente digital. Todos funcionan de la misma manera. El MK2 lo que hace, tiene este display digital y no cuenta con el bombín, la pera de goma, sino que es una bomba eléctrica a prueba de explosión que te va a absorber los distintos porcentajes de gas. Aplicación es para determinar cuantitativamente el porcentaje de gases o de vapores inflamables. Normalmente este tipo de instrumentos están calibrados para detectar metano en aire. ¿Por qué digo esto? Porque los porcentajes de todos los instrumentos que conocemos, los límites de inflamabilidad, los porcentajes de límites de explosividad, como conocemos, están calibrados con metano en aire. Porque el metano es la referencia, es como si fuese una especie de unidad entre los gases inflamables que se utilizan para calibración de instrumentos. Esto hay que aclararlo porque también te dice vapores inflamables. Puede llegar a detectar un explosímetro que está calibrado para metano para detectar vapores de nafta. Te lo va a detectar de forma errática. Y acá el operador del explosímetro es el que tiene que tener la experiencia suficiente para saber que lo que está viendo en el instrumento directamente, la aguja va a bandearse de un lado para otro, y entonces te vas a dar cuenta de que no es metano. El metano es muy preciso, metano en aire, siempre digo, y lo va a seguir en forma lineal. Cuando se contamina con vapores inflamables de cualquier otra naturaleza, puede llegar a marcar en forma errática. Ahí tenemos que tener mucha experiencia. Y ahora les voy a explicar por qué pasa esto. Esto también tenemos que verlo. Y cuando hacemos tomas de muestra, ahí tenemos una cámara subterránea, puede ser de teléfono, puede ser de desagüe, lo que sea. Acá vamos a ver que está el operador con el instrumento y tiene una especie de cañito, un cañito normalmente de goma, que va a meterlo por uno de los agujeros que tiene la tapa y de esa manera va a monitorear antes de abrir la tapa y de forma muy, muy segura la atmósfera interna que podemos llegar a tener en la cámara. Si el aparato te canta, bueno, hay que mandar todo un operativo para hacer la ventilación correspondiente. Si no tiene ningún agujerito en la tapa, bueno, lo que sí vamos a tener, por favor, levanten un poquito la tapa, se le ponen un par de maderitas, un par de trabas, y a través de ese agujero vas a meter la sonda de toma muestra y puedes hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque si vos levantás la tapa de golpe, no vas a saber realmente las mediciones que puedes llegar a tener, si son reales, porque vas a hacer un remolino, va a haber una turbulencia de gases que van a ser importantes. Y por otra razón, es que si vos levantás de golpe la tapa, lo que vas a hacer, vas a succionar hacia arriba, vas a chupar la atmósfera que tenés, y eso puede afectar al operador si hay gases contaminantes, tóxicos o inflamables.
Por esa razón también tenemos que aprender a operar con este tipo de entradas, este tipo de puertas al infierno, como dicen por ahí. Para mí no es así, sino que hay que andar con cuidado solamente. Otra cosa importante, bajo vereda tenemos, aparte de estas hermosas líneas que me puso Zoom, cables de todo tipo. Muchas veces estos cables bajo vereda, por ejemplo, esto ocurre muchísimo, entran en cortocircuito y los cortocircuitos van a generar vapores. Estos vapores van a ser producto de la descomposición térmica de lo que son los recubrimientos que tienen los cables, la cobertura de protección que tienen los cables. Ellos tienen un plastificante para mantenerlos flexibles, también son todos, en la mayoría de las veces, derivados del petróleo, y esto por la enorme temperatura de un cortocircuito pueden llegar a generar vapores muy inflamables que se van a mezclar en la tierra, y cuando vos estás haciendo alguna perforación para tomar muestras, puedes llegar a tomar muestras de este tipo de nube de vapores, y te va a cantar otra vez el explosímetro lo mismo, pero también en forma errática. Si vos tenés un multigas, también te va a empezar a marcar en forma errática. Y vos decís, acá tenemos escape de gas. Muchas veces no son escape de gases, sino que hay un cortocircuito en un cable de media tensión que se está evaporando la cobertura, y esos vapores son los que te está tomando el instrumento. No está ningún tipo de libro esto. Así que, experiencia pura. ¿Es porcentaje de gas en aire? No, no es gas, no es gas. Acá lo que tenemos que hacer es evitar este tipo de lecturas como ciertas o como precisas. No podemos de ninguna manera certificar una lectura si es una lectura errática. Acá está pasando otra cosa. No estamos midiendo metano, estamos midiendo cualquier otro vapor inflamable. Así que ojo con estas cosas, no podemos decir hay tanto porcentaje de gas en aire porque es una lectura errónea. Tenemos que empezar a ver este tipo de cosas. También en los inflamables no podemos usar un explosímetro para gas. Necesitamos un detector de vapores inflamables para hidrocarburos en este caso. También esto lo tenemos que prohibir, no podemos estar monitoreando nada que se le parezca. Por eso es muy importante que durante el monitoreo, sea ambiental o sea específico en alguna área, tienen que ser equipos propios para lo que nosotros queremos detectar. Que quede bien clarito esto, por favor. Vamos a ver cómo funciona. En este caso, un explosímetro. A la derecha tenemos un dibujito que es el puente de Winston. Va a haber una cámara interna, que es esta cámara que tenemos acá. Vamos a ver un dibujito mejor todavía. Esta es la pera de goma. Vos aspirás con la pera de goma y al apretar, el aire va a salir hacia afuera, y el aire que sale va a provocar la succión de la muestra que nosotros queremos traer. Esta muestra de vapor inflamable, es decir, que va a estar mezclado el aire con el metano, va a entrar a una pequeña cámara que tenemos acá, que es una resistencia variable que tenemos, que vamos a hacer la que se... Ahora vamos a ver de qué se trata. Este es un circuito resistor balanceado, es decir, todas estas resistencias, estas 4 resistencias están en un equilibrio muy importante. Y entonces acá no vamos a tener ningún tipo de pasaje de corriente y vamos a tener el ajuste permanentemente en 0. En uno de los lados del puente, el aire a muestrear pasa por el filamento recalentado que se de acá. Y si tiene gas combustible, produce una combustión en esta cámara. Eso va a hacer que ese calor que libere caliente la resistencia, y esa resistencia va a variar. Por lo tanto, al ser una resistencia variable, nosotros vamos a tener la siguiente situación. Son 2 pelliztores, son 2 resistencias. Una es una resistencia de referencia, esta va metida en R4,
y otro va a ser el material que va a ser activo, es decir, va a tener un circuito catalítico con una bobina de platino que va a estar encerrada, va a estar colocada acá. Esta es la resistencia variable que tenemos. Cuando el explosímetro está sin muestra, todo esto está en equilibrio. Entonces, estas dos resistencias que tenemos acá están dentro de una cajita a donde va a ir a parar la muestra inflamable. La muestra inflamable se quema porque esto está al rojo vivo, y entonces al recibir calor propio de la combustión, esta resistencia aumenta su temperatura, y al aumentar su temperatura aumenta la resistencia. Por lo tanto, va a desbalancear todo este circuito de resistencia que tenemos acá. ¿Se entiende más o menos? Tenemos una que es de referencia y la otra que es activa. ¿Están fríos? ¿Están todos en el mismo caso? Entonces la aguja se manda a cero. Pero como estas dos, que son estas que están acá, están en una cámara de combustión, una es la referencia, que es la que va a indicar al instrumento cuál es el valor real que tendríamos que tener, y la otra va a variar su resistencia, pues se va a calentar esto. Y entonces esta diferencia entre estas resistencias es la que el instrumento me va a tomar, y por supuesto me va a mandar al display indicando de esta manera cómo es el porcentaje inflamable. Espero que lo hayan más o menos entendido, no es difícil esto. Es una resistencia variable que al quemarse se calienta y manda otra resistencia de balancea el resto, y esto se puede llegar a obtener. ¿Cuáles son las limitaciones del explosímetro? Presencia de polvo, porque contamina y se deposita sobre las resistencias. La humedad, obviamente, que va a bajar la definición de las temperaturas. También temperaturas muy altas o muy bajas pueden modificar los parámetros de combustión. Concentraciones bajas de oxígeno. Estamos hablando de una combustión, y si el oxígeno no está presente, va a seguir, no vamos a tener la combustión que necesitamos. Todo lo que sea siliconas y silicatos también, al igual que los polvos, va a jugar en contra de lo que es una correcta disposición de la muestra, y que los instrumentos, en este caso de resistencia, lo pueden llegar a... lo mismo con el plomo tetratilo y también con los gases ácidos. Todo esto modifica los valores de resistencia a pesar de que se genere la combustión interna. Multigases. Los multigases, como en este caso nosotros tenemos un aparato muy moderno que lo vamos modificando a medida que nosotros vamos queriendo obtener una muestra. También tiene una función de que directamente te va a monitorear todos los gases juntos, pero esto es más complejo. ¿Esto para qué me sirven? Están diseñados para detectar estos 4 gases, que son los que que están más presentes en la mayoría de los lugares, estadísticamente hablando. Uno es el sulfuro de hidrógeno, que está presente, por ejemplo, en la materia orgánica de un sistema cloacal. Hay sulfuro de hidrógeno en cantidades suficientes como para crear problemas. Monóxido de carbono, que lo tenemos en cualquier lugar con combustiones y con descomposición orgánica. El oxígeno y también el límite inferior de explosividad. Y ahora les voy a hablar de dónde sale el límite inferior de explosividad. Para que quede bien clarito, acá tenemos una muestra de la combustión de gas metano en aire. GEA es gas en aire. Tenemos un 100% de aire y vamos a empezar a mezclarle metano. Cuando el metano alcanza el 100%, el 5% de esa mezcla, es decir, tenemos 5% de metano y 95% de aire, ahí se inicia la combustión, entra el periodo de mezcla explosiva. Ya podemos tener inflamación de esa mezcla. ¿Hasta dónde? Hasta que llega al 15%. Después del 15% vamos a tener demasiada cantidad de metano y no vamos a poder prenderlo. Es como cuando en un auto te llega poco combustible al carburador, por más que lo empuje no lo vas a poder hacer arrancar. Y si llega mucha nafta, el auto se ahoga, entonces vamos a tener el mismo problema.
siempre en todas las mezclas inflamables, en todos los gases inflamables, vamos a tener porcentajes de inflamabilidad. En el caso del metano, que es el que se toma como referencia, 5% y 15%. Esto es gas en aire, porcentaje directo de gas en aire. Ahora vamos a ir a la mezcla pobre, nos metemos en ese sector que tenemos ahí y vamos a tomar esta franja y la vamos a dividir en 100 partes. Y estas 100 partes es lo que el instrumento te va a mandar como información y el multigas te va a decir que tenés un 80% de explosividad, estás acá. Estás más o menos al 4% del límite de inflamabilidad. Tenés un 20%, estás al 1% de la mezcla de gas en aire. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué es tan importante medir el porcentaje que estoy a 100% exploto? ¿Qué porcentaje estoy de explotar? Bueno, porque hay razones de seguridad, que el índice de evacuación, por ejemplo, cualquier ambiente que pueda llegar a tener sustancias inflamables, es del 1%, 20.000 partes por millón, o el 20% del límite inferior. O sea que estaríamos por acá. Y como un dato curioso, esto es propio de la industria gas, el gas natural viene a través de gasoductos. El campo traviesa no tiene olor, no está odorizado. Viene así como sale la tierra, te lo mandan. Ese gas no tiene olor. Para que vos lo puedas detectar en tu casa, antes de ingresar a la ciudad, hay una planta de regulación y de odorización. Ahí se le pone una sustancia que es de los mercaptanos, es el etilmercaptan, a un porcentaje de 8 miligramos por metro cúbico. Es una cosa, un dato. ¿Por qué se pone eso? Para que vos en tu casa, al 1% de gas en aire, ya sentís olor a gas. Entonces, ese es el índice de evacuación. No lo sabías. Esto es propio de la industria gas y es lo que te va a cantar el instrumento. Cuando vos tenés 20% explosividad, tenés que evacuar el lugar, sea cual sea. Este es un dato más que interesante. Continuamos. Ahí tenemos el dibujito. Tenemos otros que son multigases. Bueno, acá tenemos un sensor, barras luminosas que te van indicando distintos colores, casa prueba de golpes. Algo muy lindo, muy típico, una alarma sonora a 95 decibeles, o sea que si estás metido en un área de ruido, estas señales son muy, muy poderosas, muy fuertes, y aún así no lo escuchás, el aparato contiene también una alarma vibratoria que se va a sumar a todo esto. Los botones que están salidos, como para que pueda manejarlo con guantes, y bueno, todos los displays que corresponden. Y hay una memorización continua de los valores que van registrando. Esto también es importante para saber si hubo o no hubo alguna emanación de gas durante la medición. Fotoionizador, otro de los instrumentos, este es muy específico, es para los COV, que son los compuestos orgánicos volátiles, concretamente para los tóxicos. Este es un tipo de detector que mide estos compuestos en partes que van por 1.000 millones de partes hasta 10.000 partes por millón. Trabajan de una manera muy particular, utilizan una fuente de luz ultravioleta que la emite el mismo aparato, que la utiliza para romper las moléculas que están presentes en las sustancias químicas y las convierten en iones positivos y en iones negativos. A esto se denomina ionización de la muestra. Y una vez que está ionizada, es muy fácil poder detectarlas con este tipo de aparatos. Estos son muy específicos y es para algunas industrias. Vamos a ver cuáles son las industrias que lo podemos utilizar. Posibilitan la identificación de áreas con altas concentraciones de vapores totales. Vapores, andás a saber de qué, te lo va a definir el aparato. También son detectores de banda ancha y no son selectivos, porque ionizan todo lo que se le ponga adelante. ¿Por qué? Porque esos elementos deben poseer lo que se llama energía de ionización.
esa energía de ionización que tienen todas las sustancias inflamables y vapores, tiene que ser menor o igual a la potencia que tiene la lámpara, es decir, la luz ultravioleta. ¿Por qué? Todos los valores, a ver si lo tenemos acá un poquito mejor, todos los valores que estén por debajo de 11,7 electrovoltios, este es el punto de ionización de la sustancia, tiene que estar a menor cantidad de electrovoltios que esto que tenemos acá. ¿Por qué? Lo tenemos acá. La energía, PID es el aparato, se expresa en electrovoltios, o EV, y se conoce como el potencial de ionización que pueden tener los gases. Es decir, ¿qué tan fácil es concretamente en poder ionizarse esa muestra? Si la muestra se ioniza a 15 electrovoltios, bueno, este aparato no te lo va a detectar. Todo lo que tenga 11,7 electrovoltios para abajo, todas esas sustancias que tienen esa energía de ionización, ese potencial de ionización hasta ese valor, van a ser detectables y el aparato te lo va a responder. No responde a determinados hidrocarburos de bajo peso molecular, por ejemplo, tampoco a algunos gases o vapores tóxicos con alto poder de ionización, los que superan este valor. Son datos, no se vuelvan locos con esto, son datos, si tenés que manejar esto lo vas a tener que estudiar, pero para que tengas en cuenta que estos instrumentos son muy precisos, son muy celosos, pero tienen sus limitaciones. Detectores químicos específicos, ya vamos a instrumentos específicos que nos sirven a nosotros también como testigos de dónde estamos metidos. Podemos tener, por ejemplo, el de sulfuro de hidrógeno, el del oxígeno o el de monóxido de carbono, depende para cuál usamos. Generalmente se usa como un tester personal que tenemos. Monóxido de carbono, gas cloro, gas sulfídrico, amoníaco, cianhídrico, son algunos de los gases que están representados por estos instrumentos. Estos instrumentos son específicos para algunos de estos gases que son los más comunes que podemos llegar a encontrar. Tanto lo que son el sulfuro de hidrógeno como el cianuro de hidrógeno, en muy pocas partes por millón pueden llegar a ser mortales. Y el cloro un poquito más, pero también el cloro es extraordinariamente mortal. Son gases sistémicos, atacan directamente el sistema y no tenés otra cosa. No es como un óxido que necesita un proceso de envenenamiento. Esto es la compatibilidad que tiene la hemoglobina con el monóxido de carbono. La aplicación son equipos específicos de muy alta precisión destinados para la detección personal y en caso de atención de accidentes ambientales. Ya vimos en el caso del oxímetro que era específicamente que teníamos mejores monitoreos. Las limitaciones, la temperatura que siempre está metida en todos lados, al igual que la humedad, no están construidos, digamos que no están disponibles para todas las sustancias. Es imposible construir 4.500 o 4 millones y medio de sustancias, de aparatos para cada una de las sustancias. También tenemos el medidor de alcalinidad, que es esto que tenemos acá. Esto nos sirve para medir el pH. Es decir, es un método electroquímico para medir la alcalinidad de una disolución. Consiste en medir el potencial que se desarrolla a través de una fina membranita de vidrio. Hay una membrana de vidrio que te va a separar dos soluciones diferentes que tienen una concentración de protones diferente. De esta manera se hace la medición, se hace la reacción y dentro del instrumento comienza la lectura. Determina la acidez o alcalinidad de una solución. El pH puede ser determinado también por colorimetría o por electrometría. Las limitaciones, aceites y grasas no lo puede medir.
Y también error debido a alcalinidad alta o a la acidez demasiado baja. Quiere decir que a pH a mayores de 9 este instrumento no lo va a detectar de forma precisa. Y el electrodo de vidrio típico exhibe un error cuando el compuesto es menor a 0,5, el pH menor a 0,5. Ahí no lo exhibe. Todo lo que es la franja al medio anda perfecto. Ya vamos llegando, tengan un poquito de paciencia. A ver cómo andamos con la hora, porque no andamos bien. Medición y evaluación el interior de una mezcla, de un espacio confinado, perdón. Siempre, absolutamente siempre, las mediciones deben ser realizadas en forma previa a cualquier ejecución de trabajo. ¿Quién la va a realizar? Nosotros. Va a haber alguno que pueda llegar a ser el encargado de monitoreo, como nos indica la NFPA de aplicación a esto, también las normas IRAN, que debe haber una persona exclusivamente para el monitoreo. Pero tiene que ser previo, durante la ejecución de los trabajos y después también de la ejecución de los trabajos, para que no llegue a haber variaciones en la atmósfera interior. Serán siempre ejecutadas desde el exterior y de forma segura, como en el caso que vimos de la tapa con orificios, o si no, abrir parcialmente para el ingreso del equipo de medición. Siempre esto lo tenemos que tener controlado. Y también, algo que no te dicen en muchos lugares, tenés que tener especial atención a los rincones, a los espacios diferentes que puedes llegar a tener, algunas trampas y a diferentes alturas de un recinto que podemos llegar a tener bajo vereda o lo que es quizás un tanque al aire sobre nivel. Este tipo hay que tener muy en cuenta y también tomar mediciones de esos lugares. Medición de oxígeno nunca inferior al 19,5. Las tóxicas, si se percibe otro tipo de olor o se observa presencia de agua contaminada, no se ingresa al recinto sin antes efectuar un barrido forzado, aunque sea durante 10 minutos como mínimo. Y de persistir las condiciones, se cierra, se clausura y van a tener que realizar una determinación con un detector mucho más preciso. Cuando hay atmósferas tóxicas, no se olviden de que el olor no es un explosímetro. Si nosotros sentimos algo medio rancio, medio raro, algo que está fuera de lo normal, directamente pedimos que se haga una evaluación precisa. De todas maneras, estamos hablando de que estos olores, estas emanaciones, pueden surgir una vez que se realiza alguna abertura o cuando nos arrimamos al lugar. Ojo con esas cosas. Las mediciones atmosféricas inflamables con un valor igual o superior al 20% LEL, que es el límite inferior de inflamabilidad, o al 1% de gas en aire, ya no se puede ingresar porque ese es el índice de evacuación tal cual lo vimos recién. ¿Cómo efectuar el muestreo? El muestreo lo vamos a efectuar teniendo en cuenta la densidad de los gases. La densidad de los gases es el peso molecular que tiene el gas, es decir, la cantidad de peso por metro cúbico que puede llegar a tener el gas. En el caso, por ejemplo, del metano, es más liviano que el aire, entonces lo vamos a tener sobre la parte superior. Si nosotros tenemos monóxido de carbono, puede ser igual o menor que el aire, depende de la temperatura interna del recinto, lo tenemos desde la mitad hacia arriba, y lo que es el sulfuro de carbono, de hidrógeno, perdón, es mucho más pesado que el aire. Entonces acá ya tenemos las pautas de cómo tenemos que ingresar con las diferentes ondas y por qué tenemos que hacerlo en forma estratificada, ¿no? En diferentes estratos para tratar de ver lo que hay acá. Si nosotros vamos arriba y queremos tomar monóxido y sulfuro, no lo vamos a tener. Resumiendo todo esto, entonces, ¿cómo deberíamos evaluar el área de trabajo? Llevando a cabo todas las pruebas correspondientes por protocolo, por las recomendaciones, por las
indicaciones, las leyes, todo lo que tiene que ver, sean nacionales, internacionales, propias de la empresa o que se hayan tomado en el momento en forma adicional. Una vez que tenemos esto, debemos realizar las mediciones en forma continua y permanente con el monitoreo, con todos estos instrumentos que estuvimos viendo, también en forma de control de lo que son los gases que pueden ser explosivos y tóxicos en presencia de oxígeno, y en base a este vamos a ir a certificar que dentro del lugar hay suficiente oxígeno presente dentro de lo que es la gama de oxígeno respirable. Y esto me va a llevar a lo que es la necesidad de una ventilación permanente del lugar. Esto más o menos lo que tuvimos presente hasta ahora, y tengamos en cuenta estas últimas recomendaciones. La seguridad no se negocia. No hay forma de que nosotros podamos aflojar a alguna recomendación o no, sí, pero no se negocia. Los espacios confinados son lugares muy complejos, son lugares que pueden llegar a tener agresiones extremadamente graves que no muchas veces las vamos a poder percibir. Nosotros tenemos un procedimiento que seguir y la seguridad la tenemos que hacer valer y certificar en equipo. ¿Cuál es el equipo? Es el equipo que vamos a estar operando. Son todos los participantes, cada uno va a tener su rol asignado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cada uno tiene su rol asignado y no me alcanza con darle un curso de espacios confinados que bajamos de la red y lo metimos, y una vez por año. No, porque esta gente no va a estar preparada en absoluto para todo esto. Hay muchos vicios, esto lo tenemos que tener siempre presente. La seguridad es nuestra, somos los que vamos a garantizar la seguridad. Si vos te vas del lugar, por lo que sea, la gente, al ver que no está el dueño del circo, va a hacer cualquier cosa. Ya la vez pasada que estuvimos viendo el tema de ventilación, había una forma de detección de explosividad que metían un soplete por la boca de hombre en un tanque. Si llegaba a mezcla explosiva, ese tanque iba a salir como Saturno 5 a la Luna, más o menos. Estas cuestiones las tenemos que tener presentes. El espacio confinado, las tareas en un espacio confinado son muy, muy importantes y exigen completamente la participación y la auditoría permanente nuestra. Tampoco vamos a delegar nunca lo que es la seguridad. Quédate encargado vos que voy a comprar cigarrillo. No, dejémonos de esas cosas, no se puede delegar nunca las responsabilidades que tenemos en cada uno, salvo que por cuestiones de momento se haga un paréntesis, entonces va a haber un protocolo de detención de tareas, y otro protocolo para el reinicio. Esto tiene que estar escrito también. No es que sale, me come un sándwich y se mete, no. Lo tenemos que asumir que el espacio confinado puede ser una trampa mortal, hasta el más insignificante. Miren, hubo accidentes mortales en una fosa de mecánicos. Un mecánico se murió. ¿Por qué? Porque hubo emanaciones gaseosas provenientes de los motores. Esos gases son más pesados que el aire y fueron a parar allá adentro. Y el ñato estaba dándole a la llavecita y se murió. Se murió porque aspiró gases que eran nocivos, le faltó gas, se desmayó y no había nadie que lo ayude. Conocer en detalle el área de trabajo, volvemos a lo que habíamos hablado antes, no se puede gestionar lo que no se conoce. Y si es un lugar que nunca fuimos, bueno, vamos a tener que estudiarlo con tiempo, estudiarlo como corresponde, verificar cuáles son todas las diferentes formas de proceso que puede llegar a tener ese lugar respecto a otras instalaciones. Si hablamos de tanques que tienen que salir fuera de servicio, esos tanques tienen que ser desgasificados a través de un proceso
trabajo a través de diferentes protocolos. No es que abrís un coso, se fue el coso, le mandás un ventilador y ya está. Estos son procedimientos y se diseña un trabajo para llevar a cabo esto. Y trabajar siempre en equipo. ¿Te lleves bien o no te lleves bien? Acá lo que es más importante es el tema de que el espacio confinado puede ser una trampa mortal. Y trabajar en equipo, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su responsabilidad y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y es la única manera, muchachos, de poder salir airosos de este tipo de situaciones, de este tipo de trabajo. Trabajar en espacio confinado es muy lindo, es muy interesante. A mí me tocó de una simple cámara válvula a gigantescos tanques de gas licuado de 40 metros de altura por 30 diámetros que te perdés ahí adentro. Y realmente fueron experiencias impresionantes y me enseñaron mucho. Y todo eso que sé lo estoy tratando de transmitir. Muchos de los que están oyendo son compañeros y colegas míos, me conocen. Eh, Traten siempre de que la seguridad la manejen ustedes. No se delega, no se negocia. Hay que conocer muy bien cada centímetro del lugar donde vamos a ir. ¿Qué se va a hacer? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va este caño? ¿De dónde baja el otro? ¿Tenemos electricidad? ¿Es un área clasificada? ¿No es clasificada? Bueno, vemos lo que pasa. Ahora sí, van a abrir los micrófonos y Seba, si tenés algo en el chat. Sí, Carlos, para ser más prolijo, las preguntas mejor las escribimos por el chat y yo te las comento. La Bueno, primera es de Pablo Mondarto, pregunta, ¿se debe exigir al titular o responsable que posibles contaminantes o debemos determinar nosotros siempre? no, eso se hace en conjunto con los responsables del establecimiento. Estamos hablando de trabajo en equipo. Nosotros no podemos asumir eh, toda la responsabilidad de una medición. Esto lo tenemos que hacer en conjunto con los responsables de la firma. Esto es un trabajo en equipo. Chicos, tenemos que venir acá, vamos a monitorear el lugar. Se monitorea, se forma un equipo de trabajo y se define, de acuerdo a las complejidades industriales que podemos encontrar, cuáles son los métodos más efectivos para llevar a cabo esto. Si vemos que no hay grandes problemas, bueno, el monitoreo lo podemos asumir nosotros, pero también tiene que estar registrado. Registrado significa, no es hacer un checklist, sino volcar en planillas específicas a tal hora tal porcentaje de este, tal porcentaje del otro, tal porcentaje del otro. Esa es una forma que tenemos de trabajar. Esto está escrito, está en las normas IRAN, está en las normas NFPA, está en la ley de higiene y seguridad también, cómo se deben hacer estas cosas. Así que es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo. Lo podemos hacer, pero eso se define en una reunión previa al ingreso de un espacio confinado. ¿Algo más? Correcto. Después Guillermo pregunta si las fosas de talleres mecánicos están prohibidas. ¿Qué cosa? Si las fosas de los talleres mecánicos están prohibidas. Hoy en día no tengo la certeza de que estén prohibidas. Sí que se están reemplazando por lo que son los elevadores de auto, que son los elevadores hidráulicos. Eh, no recuerdo bien, creo que sí, creo que se prohibieron por el tema este de que son espacios confinados y son lugares de riesgo. No tengo con certeza si están prohibidas. Sí, se están reemplazando. Nosotros en la industria gas tapamos todo y se reemplazó por el tema de los elevadores hidráulicos. Depende también para qué. Si son vehículos livianos lo vas a poder levantar. Si son vehículos pesados ya la cosa es más compleja. Incluso en la industria ferroviaria todavía se están usando fosas de inspección o de reparación con ciertas eh, reformas que hay que hacerle. Pero no sé, no estoy seguro si está prohibida. Sé que se están cambiando. Correcto. Por otro lado, Bustamante pregunta, ¿cuáles son los equipamientos indispensables para trabajos en espacios confinados? Dependiendo mucho de qué espacio confinado se trate,
Por lo general la ropa tiene que ser de algodón, no puede tener ningún tipo de almacenamiento de electricidad estática, tiene que ser antiestática, dependiendo si el lugar puede presentar niveles de inflamabilidad frecuentes, debe tener un retardante de llama, o ser directamente ignífugo, en tela de Nomex, por ejemplo, pero son los menos, porque, bueno, vas a entrar a un lugar inflamable si hay explosividad, eso lo tenés que manejar de otra manera, tenés que eliminar el peligro y vas a entrar a un lugar sin peligro, ¿se entiende eso? Pero es adicional tener la ropa resistente ahí, porque por ahí puede romperse, no sé, cualquier cosa se libera una atmósfera explosiva, inflamable. Bueno, el tema de los arneses de seguridad se clasifican en varias áreas, en varias letras, digamos, cada uno con mayor complejidad, y esos arneses lo que te van a tener que asegurar es que te puedan rescatar sin necesidad de que nadie baje. Por eso el trípode de rescate es indispensable, con lo que se llaman las pastecas, que son los elevadores a través de los cricket, que son los que van a estar definidos para poder sacar a una persona de un lugar confinado. También tenemos los sistemas de rescate en forma horizontal, camilla de rescate, bueno, un montón de cosas, dependen mucho de las características. Otra cosa muy importante es el tema de la respiración, puede ser respiración autónoma, puede ser a través de respiración por filtro, depende a dónde te tengas que meter. La iluminación que puedas llegar a tener tiene que ser apta para atmósferas explosivas o directamente estancas o de seguridad aumentada, si tenés que andar utilizando muchas de estas cosas. Bueno, los botines de seguridad tradicionales, guantes que sean acorde a la tarea, y no muchas cosas más. Después sí, tenés que definir si van a soldar, va a tener que ir con el gorrito soldador, las camperas, todas esas cosas. Si vas a pintar, vas a necesitar que te provean de una protección respiratoria adecuada. No se puede entrar con ropa sintética, no puedes entrar en manga camisa, no puedes entrar con unas gorritas esas de visera, no se puede utilizar eso, hay que usar siempre casco de seguridad. En el caso de que los cascos sean molestos, hay cascos nuevos que se amoldan como si fuese el de la Fórmula 1, mucho más liviano, con ciertas características que son específicamente para ese tipo de cuestiones. Y siempre, siempre, siempre un excelente entrenamiento. Y el entrenamiento tiene que ser entrenamiento, no entreno y miento. Hacemos un cursito de esto, firmamos todo, viene alguien, sí, mirá, acá lo tenemos todo. No, el entrenamiento es entrenamiento en serio. Conocer los peligros, conocer cómo se hace un rescate. ¿Vos tenés idea cuánta gente necesita para sacar un tipo agotado con una soga? Necesita como 6. Es imposible subirlo. Y si no, hagan la prueba. Hagan la prueba. Para evitar todo eso, el trabajo en equipo previo, toda la coordinación y todas esas cosas. En la vestimenta va el equipamiento, los elementos de protección personal y también la vestimenta acorde a donde vos vas a estar expuesto, a la atmósfera que vas a estar metido. Puede también incluso ser esos equipos que usa un bombero para materiales especiales, hasta la máxima categoría, por ejemplo, cuando tienen que sacar los barros de adentro de un tanque de petróleo, cuando lo están limpiando. Así que la variedad es muy amplia, depende exclusivamente de lo que sea, pero lo mínimo es eso que te conté. Perfecto. Ahí vamos a hacer 3 preguntitas más y te le viramos. Los procedimientos de trabajo deben estar aprobados sí o sí por el titular o solo con nuestra firma alcanza. No, los equipos de trabajo se aprueban entre todo el equipo. Es decir, cuando vamos a ir a trabajar a un espacio confinado, es un equipo el que va. El equipo está formado por el responsable operativo, por los operarios, el responsable que va a estar a cargo de la ventilación, el responsable que va a estar a cargo del monitoreo,
Y todo el equipo de trabajo tiene que tener una auditoría, es la auditoría simple de las herramientas de trabajo, una simple inspección visual para que estén en condiciones, y algunos equipos que requieren de algo mucho más profundo, que puede ser, por ejemplo, el tema del mantenimiento preventivo de algunas herramientas especiales, que tiene que tener una historia, una hoja de vida, donde se certifique que realizó el mantenimiento, que es un mantenimiento que a lo mejor tenés que desarmar la máquina, la tenés que volver a armar, todo eso es un protocolo que hay. Se hace en forma de equipos. Antes de iniciar, entonces, si nosotros como responsables, a ver, ¿dónde tenés hoja de seguridad de esto? ¿Qué vas a hacer con esto? Entonces sí, armamos todo. Pero esto en general se hace en forma de equipo. Nosotros no definimos qué herramienta van a utilizar, eso lo define el responsable operativo. Pero nosotros le vamos a ir con el responsable operativo a ver si las herramientas están en condiciones. Eso lo tenemos que hacer. Correcto, supervisar. Y que quede registrado. Otra pregunta es, ¿cuáles son las distintas clasificaciones de espacios confinados? Bueno, las distintas clasificaciones A, B y C son de acuerdo a la peligrosidad y el tipo de sustancia que tenemos o de agresión que podemos llegar a tener, va aumentando con su complejidad, con su nivel agresor que podemos llegar a tener. Debido a que hay infinidad de casos de espacios confinados, es bastante difícil decir en 2 palabras cuántas clases de espacios tenemos. Esto tiene que ver de acuerdo al nivel de riesgo que podemos llegar a tener. Básicamente es A, B y C. El A es el más benévolo, digamos, y ese es el más complejo que tenemos. Pero entre medio podemos tener subdivisiones también. Muy bien. Y la última es, ¿la calibración de los equipos, quién la realiza o certifica? ¿Y cada cuánto tiempo se hacen dependiendo del equipo? Depende de cada equipo. En la industria gas, por ejemplo, hay un laboratorio. El laboratorio se encarga de calibrar con mezclas que vienen en tubos ya especificadas, metano con aire, en diferentes porcentajes, y se van calibrando estos dos pesistores, estas resistencias, eh, de acuerdo a esos porcentajes. En otros lugares, fundamentalmente lo podés llegar a llevar a la firma que importa o que distribuye, o un laboratorio específico, como por ejemplo podría llegar a ser, ¿no?, o algo parecido, eh, o los que te venden los instrumentos multigases o específicos. Ellos tienen también laboratorios donde se llevan a recalibrar esos instrumentos. ¿Cuál es la frecuencia? Normalmente es una vez por año. Tienen certificado, una estampilla con el vencimiento de la calibración. Otros a lo mejor duran un poco más porque son más complejos, otros duran quizás, bueno, que menos dura, va a durar un año, pero esto siempre lo tiene que hacer una oficina, un laboratorio que esté certificado. ¿Qué más tenemos, Seba? Bueno, correcto, Carlos. Creo que por el momento es todo. Si queda alguna pregunta, pueden enviarla por mail o por WhatsApp. Yo con gusto se la extiendo a Carlos y las contestamos. Pero por el momento, Carlos, si no tienes nada que agregar. Eh, no, simplemente que invitarlos a conocer la oferta académica que tenemos en la academia. En este momento estamos con 2 diplomaturas en Ingeniería de Seguridad de Protección contra Incendios. Una ya está bastante avanzada, la otra está un poquito menos que la mitad. El 17, a confirmar, arrancamos con la segunda edición del curso de Espacios Confinados, que tiene esto que vimos y muchas cosas más que van a ser muy importantes para que lo tengan en cuenta. Posiblemente por razones de agenda lo vamos a arrancar un poquito más adelante el curso, pero no se lo pierdan, que es un curso realmente muy, pero muy importante.